Yo voy a hablarles y quiero reflexionar con ustedes acerca de cómo derrotar la desigualdad. Derrotar la desigualdad, es decir, llevar la igualdad a la sociedad, es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día en las sociedades contemporáneas. Es uno de los grandes trabajos, y la desigualdad tiene muchos rostros, y varios de los que estamos acá los conocemos, y nos ha tocado verlos. Tiene rostro de mujeres, en el caso de América Latina y en el caso de otros continentes. Tiene rostro también de niños, en el caso de América Latina. La mitad de los niños, o cerca de la mitad de los niños, viven en situaciones de pobreza. Tiene grandes dificultades para poder satisfacer sus necesidades básicas, para poder sacar adelante su riqueza. También tiene rostro de persona con capacidades diferentes, que nos cuesta reconocerlo, que nos cuesta reconocer esa dignidad de esas personas. Tiene rostro también de joven. Cuando 200.000 jóvenes en Chile de sectores populares no trabajan ni estudian, ese rostro, ¿no es cierto?, se manifiesta también por la desigualdad, por la injusticia. Todos esos rostros se conjugan, ¿no es cierto?, en una sociedad que se ha ido fraguando en base a esta injusticia, a esta desigualdad generada a partir de la exclusión social y de la pobreza. Sobre eso es lo que quiero reflexionar y los quiero llevar, ojalá que se metan dentro de sí mismos, más allá de los prejuicios ideológicos que puedan tener, de las concepciones de la sociedad, de los modelos de desarrollo, de las teorías económicas que puedan sostener en sus propias vidas, que se puedan meter personalmente en las vidas de estas comunidades que están marginadas y excluidas, que podamos entenderlas a partir de eso y a partir de ese entendimiento poder también tener un nuevo estado de conciencia acerca de esa realidad. La desigualdad me impactó cuando era pequeño. Yo vivía en una comuna de Santiago, en el sector oriente, en Las Condes, y me tocaba muy cerca 2 campamentos y una gran población que hoy día está siendo demolida, que quedan pocos bloques detrás de la escuela militar. Y veía esta realidad, salía a trotar en las mañanas muy temprano y me encontraba con esta realidad de los campamentos a la orilla del río Mapocho. Y de la noche a la mañana estos campamentos fueron sacados violentamente y llevados a otro sector de la ciudad, a 20 kilómetros, a 15 kilómetros donde originalmente vivían. Y al ver esta desigualdad decía, ¿cómo es posible que personas iguales a mí, de la misma edad, tuviesen distintas oportunidades para poder desarrollar sus capacidades? Esta reflexión nos la hicimos después con Lorena, mi esposa, y decidimos salir de esos barrios e irnos a vivir a un barrio popular. Y en ese barrio popular nos encargamos, gracias al Hogar de Cristo, de una hospedería para niños que vivían en situación de calle. Vivimos con ellos durante un tiempo, nos metimos en sus vidas, conocimos sus dolores, conocimos las faltas de oportunidades de las que provenían, pero también conocimos las grandes riquezas de ellos. Fuimos viendo y experimentando cómo florecían, cómo esas cualidades comenzaban a salir adelante. Y si les contara esas historias son inconmensurables en dolores, pero también en alegría, en cambios de familia, en los cambios de las vidas de ellos. Tuvimos un tiempo estudiando afuera y decidimos cuando regresamos no volver al barrio donde vivíamos, sino irnos a vivir a la periferia de la ciudad, al lado de donde habían sido radicadas estas poblaciones del sector oriente de Santiago, en la comuna de La Pintana, al lado de la población del Castillo. Y nos pusimos a trabajar dentro de la población del Castillo, el sector del Castillo. Y allí comprobamos muchas realidades que eran extremadamente injustas y desiguales. Pero hay 2 de ellas que quiero hoy día destacar, que son las que quizás me han provocado mayor dolor y me han motivado más para trabajar, no solo en Chile, sino hoy día en el resto de América Latina. Y una de ellas es una de las realidades que quizás más a uno le conmueven interiormente, especialmente a los que ya somos padres, que nos ha tocado, ¿no es cierto?, tener un pequeño hijo. Nuestros hijos son adoptados, pero lo hemos recibido desde muy pequeño. O sea, hemos tenido la oportunidad de estimularlo desde muy pequeñito. Si un niño no es estimulado desde muy pequeño, tiene, ¿no es cierto?, una menor cantidad de sinapsis neuronales, una menor densidad de esas sinapsis neuronales en su cerebro. Por lo tanto, llega a tener un cerebro más pequeño cuando está extremadamente abandonado que un niño que es estimulado normalmente. Y eso, por supuesto, va generando un tremendo daño, va generando un tremendo dolor en las personas, porque al final los va marginando del desarrollo, van perdiendo sus capacidades naturales. Pero junto a eso experimentamos también que se generaba una alta segregación. Si ustedes ven, cada vez que tú sacas a las personas de donde viven, les rompen los vínculos, fueron llevados a la periferia de la ciudad, se armaron los guetos de pobreza, conocimos el Castillo, conocimos las poblaciones del poniente de Quilicura, conocimos ahora las poblaciones del extremo sur de Santiago, la orilla del río Maipo, los Bajos de Mena. Y vimos allí que la política habitacional había terminado dañando a esas familias y había terminado no solo produciendo un daño psicosocial, económico, sino además una segmentación educacional brutal y una segmentación laboral brutal. Si eso no logramos cambiarlo, es extremadamente difícil. La pobreza se transforma en una privación de libertad. Amartya Sen dice que es la privación de libertad más extendida en el mundo. Y yo digo que es la más temprana que experimentan los seres humanos.
los que somos padres sabemos, si nuestro hijo no es estimulado tempranamente, se va a ver privado, ¿no es cierto?, de esas riquezas naturales que ya traía él, que las podía aportar a la sociedad, pero también aportarlas para su propio desarrollo, para su propia felicidad. Esa privación de libertad está extendida hoy día en nuestro continente y en otras partes del mundo. Se han dado muchas respuestas a esa privación de libertad. De hecho, se han experimentado muchas cosas y muchos gurús nos han dado señales de lo que hay que hacer. Una de ellas, ¿no es cierto?, que es el experimento más dramático que ha habido, ¿no es cierto?, en el último tiempo, es la Ley de Oportunidades Económicas de Estados Unidos. Que la consecuencia, ¿no es cierto?, es que hoy día hay mayor pobreza en Estados Unidos que cuando se lanzó esa Ley de Oportunidades Económicas en 1965. Con muchas cosas similares a lo que se ha lanzado en el último tiempo en Chile. Porque la visión al final termina siendo, le tenemos que conducir la vida a los más pobres y tenemos que transferir recursos. Cuando tú, ¿no es cierto?, decides conducir la vida, lo privas nuevamente de libertad. Cuando decides transferir recursos, lo que estás diciendo, mantente contento con esa plata y no es necesario que cambies tu vida porque tú no sirves para la sociedad. Lo haces dependiente de esas transferencias, lo vas inhabilitando, le vas usurpando parte de su dignidad. Y las consecuencias, ¿no es cierto?, las tenemos en Chile, las tenemos en Brasil, las tenemos en México, las tenemos en el mismo Estados Unidos, con los últimos datos de pobreza, con la dependencia de las personas de las transferencias monetarias, con cómo al final, ¿no es cierto?, han pasado a ser ingresos tan importantes en el ingreso total de la familia que los inhabilita inclusive para poder buscar trabajo o les quita la motivación de poder transformar sus vidas. Este circuito de exclusión termina, ¿no es cierto?, privándonos de libertad. Por eso, para poder vincularse efectivamente y superar, ¿no es cierto?, lo que es la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, buscar esa felicidad que ambicionamos todos los seres humanos. Todos tenemos derecho a buscar esa felicidad. Lo primero que hay que hacer en la sociedad es reeducar nuestra mirada desde la dignidad. Si no reeducamos la mirada desde la dignidad, vamos a seguir mirándonos como unos inferiores y otros superiores, como unas personas que tenemos tantas capacidades y otros que tienen tan pocas. Yo provengo de la psicología y me impactó cuando estudiaba psicología dos fenómenos. Uno que fue el estudio de la escala Bechdel de inteligencia, cuando uno de los grandes contradictorios de esta escala Bechdel de inteligencia decía, si usted se mete en la Amazonas, va a encontrar indígenas que le va a ir pésimo en la escala Bechdel, pero van a identificar 300 colores o tonos distintos de verde, que es su capacidad de adaptación a ese territorio. Y si le va mal en la escala Bechdel, van a decir que tiene poca inteligencia, pero metamos a alguien que le va muy bien en una ciudad a la escala Bechdel en medio de la selva amazónica, si son capaces, ¿no es cierto?, de adaptarse a ese medio con la facilidad que lo hacen, ¿no es cierto?, las comunidades que allí viven. Y el segundo fenómeno que me tocó vivir fue ser voluntario de un hospital psiquiátrico en Santiago, del hospital Open Door, Camino a las Vizcachas. Las personas en aquella época que vivían en ese lugar, que eran privadas de libertad en ese lugar, eran tratadas especialmente con el electroshock. Y yo decía, no puede ser que una persona sea maltratada para buscar ser sanada. 1.300 personas vivían allí asiladas. En plena dictadura era difícil acceder a textos de la psiquiatría comunitaria o la antipsiquiatría. Y decidí viajar a Trieste, tocar la puerta del hospital de Trieste y meterme en el grupo de Franco Basaglia para entender lo que pasaba desde la dignidad de las personas, para tener una nueva mirada, para reeducar mi mirada acerca de la esquizofrenia, del retardo mental, de las personas que tenían capacidades distintas a nosotros. Y fui capaz de reeducar esa mirada, conociendo, ¿no es cierto?, uno de los movimientos más grandes de dignidad de las personas que tienen, ¿no es cierto?, diferencias con nosotros en su desarrollo y que seguramente han causado mucho menos trastornos a la sociedad y mucho menos daño de los que nos consideramos inteligentes y superiores. Reeducar la mirada de la dignidad es una tarea de todos los días. Yo la vivo todos los días. La viví hace una semana atrás en el Agustino, en Lima. La viví en las poblaciones de Monte Sinaí, Guayaquil, en Puerto Príncipe. Me tocó vivirlo hace 10 días o 15 días atrás. Tengo que reeducarla permanentemente al vincularme con las personas que viven en situación de exclusión y de pobreza. Me cuesta porque no fui educado así. Y hay que hacer un trabajo cotidiano para reeducar esa mirada. Si tú no reeducas la mirada, difícilmente vas a poder elegir, vas a poder conducir y establecer, ¿no es cierto?, relaciones de igualdad con las personas. Las relaciones de igualdad a veces se anuncian, se dicen, pero es muy difícil construirlas, es muy difícil considerar al otro como un igual. Cuesta mucho, es una tarea cotidiana. En Chile todavía el 40% de las personas considera que la pobreza es fruto de la flojera. Si fuese así, la gran mayoría de los chilenos seguiríamos siendo pobres, ¿no es cierto?, sobre todo los que provenimos de familias pobres, de migrantes o de familias pobres provenientes, ¿no es cierto?, del mismo Chile. Por lo tanto, la mirada, cuando uno la modifica, tiene que llevarle eso también al final, una modificación de los vínculos con los demás, de las relaciones que tenemos con los demás. Solo eso va a permitir que efectivamente el día de mañana podamos tener prácticas de justicia, prácticas en las cuales podamos modificar nuestras leyes, nuestros programas.
Un buen profesor, si no tiene una mirada de dignidad del alumno al que está enseñando en medio de un espacio de exclusión social, difícilmente va a tener una relación de igualdad con ese alumno y difícilmente su metodología va a ser una práctica de justicia. Por mucho que esté bonita, enunciada, seguramente va a ser como aquel profesional que cuando anunciaron el programa Chile Solidario dijo que el 10% de las familias iba a ser refractario al programa. Un buen profesional habría dicho, este programa no vale para el 10% de la familia. Para ese 10% tenemos que hacer otro programa. No hemos sido capaces de hacerlo. Ese es un buen profesional que reconoce la debilidad de su propio programa para poder acoger las necesidades de familias que están extremadamente marginadas. Esta reeducación de la mirada, este trabajo con la dignidad de las personas desde la relación y estas nuevas prácticas de justicia nos permiten descubrir la riqueza en medio de la pobreza. Nos cuesta mucho. A muchos de los que estamos acá seguramente no deseamos vivir al lado de la pobreza y de la miseria. La ciudad de Viña del Mar, donde fue bautizado, nació el Padre Hurtado y fue bautizado, no tiene hospedería porque la comunidad no ha querido tener una hospedería en ese lugar para que puedan alojar las personas. El resto de las ciudades de Chile tienen hospedería. Muchos de los vecinos de Peñalolén no quisieron que los campamentos se quedaran en Peñalolén y prefirieron pagar inclusive las inmobiliarias para llevarse a las personas a Bajos de Mena. Me gustaría que esos mismos vecinos ya visitaran Bajos de Mena, vieran cómo viven las personas. 20 años viviendo en un campamento y el campamento en qué se transforma en un parque. Y les quitaron su tierra para llevarlo, ¿no es cierto?, al extremo de la ciudad, donde solo 3 niños en el primer año tenían acceso a la educación básica. Los otros 7 tenían que salir de la población a buscar en La Pintana, en La Florida y en otra parte de Puente Alto la escuela para sus hijos. Lo mismo que el Castillo. Mucha gente quedó contenta cuando sacaron al lado, donde está hoy día la Casa de Piedra, las poblaciones del ejemplo y del esfuerzo. Otros no quedaron contentos y pelearon para que no la sacaran. Pero hubo muchos que quedaron contentos y lo transformaron después, ¿no es cierto?, un lugar que supuestamente era de seguridad, que no se podía construir, construyeron después grandes restaurantes y un lugar, ¿no es cierto?, para tener eventos. Y al final esas personas terminaron viviendo en el Castillo con un deterioro tremendo de su familia. ¿Quién quiere vivir al lado de las personas en situación de pobreza? Y nos perdemos la riqueza de la pobreza, nos perdemos la riqueza del vínculo, la riqueza de sus experiencias, la riqueza de sus vidas. Ellos se pierden también el vínculo con nosotros. Nos vamos llenando de prejuicios, vamos generando estas rivalidades tremendas que al final nos terminan generando espacios de desconfianza y de infelicidad. A mayor desigualdad, como dicen todos los estudios, ¿no es cierto?, que se señalaban, al final tenemos mayor infelicidad. A mayor infelicidad nos cuesta encontrarle sentido a la vida. Y si no le encontramos sentido a la vida, terminamos viviendo igual que la ratita de Pavlov, según los estímulos que nos entregan, ¿no es cierto?, para alimentarnos, para tener un auto, para tener una casa, para vestirnos de una determinada forma, para hacer determinados viajes, pero no terminamos dándole sentido sirviendo a los demás. El gran cambio que debe vivir Chile y también todo el continente latinoamericano, que es el más desigual del mundo, es el cambio, ¿no es cierto?, de mirar nuevamente a la pobreza como una gran riqueza, como una gran oportunidad. No sacamos nada en Chile con enorgullecernos de los mapuches si no nos sentimos mapuches. No sacamos nada en Chile en luchar por la igualdad de la educación si no nos privamos, los que tenemos mayor cantidad de recursos para que efectivamente sea igualitaria la educación. Eso requiere una privación, requiere un sacrificio, una entrega, y eso hay que cambiarlo. Y eso, por supuesto, parte por reeducar la mirada. Y al reeducar la mirada vamos a tener mayores grados de libertad. Y a mayores grados de libertad vamos a desatar las ricas, profundas, conmovedoras capacidades de personas que hoy día viven en situación de pobreza, de aquellas personas que están excluidas. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío de las nuevas generaciones. Generaciones anteriores lucharon contra la desnutrición y la mortalidad infantil. Después contra la pobreza material. Hoy día hay que luchar contra la injusticia social. Muchas gracias.